El título son Los primeros frutos del año. Vamos a leer en Proverbios el capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son primicias? Es lo primero de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Diga abundancia. ¿Quién no quiere abundancia? Y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien. En estos últimos días, desde que comenzamos el ayuno, hemos aprendido que cuando des, que cuando ores, que cuando ayunes, que eso sea un estilo de vida. Porque orar, ayunar y dar para Dios, todo tiene el mismo valor. Dios no puso la oración en un nivel mayor que el ayuno, ni puso el ayuno en un nivel mayor que el dar. Dios puso a todas estas tres disciplinas espirituales en el mismo nivel, en el mismo orden de importancia. Dar, ayunar y orar. Quiere decir que así como oramos y todos decimos amén, hay que orar, ¿sí o no? Así como ayunamos y todos decimos amén y estamos ayunando. Así también tenemos que dar, así también tenemos que diezmar, así también tenemos que ofrendar y tenemos que también ayudar a los necesitados. Y entonces yo les pregunto, ¿cuántos dicen amén a esto? Uy. Cuando dije oramos, amén. Ayunamos, amén. ¿Cuántos dicen amén a todo lo que yo dije? Que hay que dar, que hay que diezmar, que hay que ofrendar. Siempre que comienza un año nuevo, los deseos que todas las personas se dan los unos con los otros es que tengas un feliz y próspero año nuevo, ¿sí o no? Esos son todos los deseos que cuando uno empieza el año reciben cartas, en tarjetas, por texto, que tengas un feliz y próspero año nuevo. Pero nos damos cuenta que a lo largo del año, ese deseo de próspero año nuevo, no pasó nada, porque seguimos todavía sin ser prósperos. Todo sigue igual y en algunos casos hasta un poco peor. ¿Por qué? Porque solo con desear, solo con tener un deseo de que las cosas te vayan bien, eso no es suficiente. Tú debes tomar acciones en tus decisiones. Si quieres ser próspero, tú tienes que tomar acción en esa decisión de querer ser próspero. Simplemente con desearlo no va a ocurrir, no va a pasar nada. Y la decisión más importante que tienes que tomar para que tú seas próspero y para que las cosas te vayan bien durante todo el año es que debes aprender a poner a Dios en primer lugar. No como vimos en el video. Así te vas a empobrecer. Nunca vas a ser próspero. Debemos aprender a poner a Dios en el primer lugar. Repitan conmigo. Debemos aprender a poner a Dios en el primer lugar. Diga otra vez. Primer lugar. ¿El primer lugar de quién es? De Dios. Y estamos comenzando en este año. Lo estamos haciendo porque estamos entendiendo que nosotros debemos poner a Dios primero, que Él es nuestra primera prioridad. La Biblia manda que pongamos a Dios primero en todas las cosas. En este año lo estamos haciendo uniéndonos a muchas iglesias y a muchos cristianos en todo el mundo, buscando a Dios en este principio de año. Antes de que el año empiece a transcurrir, buscamos a Dios en ayuno y en oración. Dios,
primero. Antes de que comencemos a trabajar en el año, buscamos a Dios primero. Pero así también debemos aprender a honrar a Dios, a poner a Dios primero con los primeros frutos de nuestros bienes. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás va a caer en orden. Pero si Dios no es el primer lugar, todo lo demás va a estar fuera de orden. Leímos ahí en Proverbios que debemos honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Qué significa honrar? Honrar significa preferirlo, halagarlo, exaltarlo, darle un lugar especial. Como vimos en el video, ¿Dios tenía un lugar especial en esa mesa? No. No lo estaban honrando. Honrar a Dios es darle un lugar especial. Es como cuando usted honra a una persona, usted la pone en un lugar especial y la prefiere por encima de muchas otras cosas, ¿sí o no? Cuando usted quiere honrar a una visita que viene a su casa, ¿usted qué hace? Saca la mejor vajilla, pone las mejores copas de cristal, limpia la casa, la adorna, la pone bonita. ¿Por qué? Porque usted quiere honrar a esa persona. Lo pone en un lugar especial, que se sienta especial cuando esa persona llegue a su casa. La está honrando. Y Dios dice que honremos, la Biblia dice que honremos a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo o con algo. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No dice con algo, no dice con lo que puedas, no dice con lo que pienses. ¿Dice con qué? Con todo. Eso es amarlo a Dios, ponerlo en el primer lugar. Es amarlo por encima de todas las cosas. Pero también hemos leído que tenemos que honrarlo con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con nuestro dinero. Tenemos que honrarlo a Dios con lo primero de nuestros frutos. Y cuando lo hacemos, ahí Dios nos da una promesa. Por eso les pregunté, ¿quién quiere abundancia? ¿Quién quiere abundancia? Todos. Todos queremos la promesa, pero no queremos lo que tenemos que hacer para recibir la promesa. Y Dios nos da la promesa si lo honramos, si lo ponemos a Él primero, si lo honramos con nuestros bienes. Él dice, así tus graneros se llenarán a reventar, es decir, serán abundantes. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahí viene, se cumple la promesa. Pero hay que poner fe, hay que creerle a Dios de que si yo lo honro, si lo pongo a Él en primer lugar y le doy todo, no algo, no lo que me parece, sino le doy todo lo que Él merece, ahí yo tengo fe de que la promesa se va a cumplir. Él me va a bendecir con abundancia. Él lo va a hacer. Dios está diciendo de que si le servimos, si le honramos, si lo preferimos, Él no solamente nos va a bendecir materialmente, sino que Él también nos va a dar la facultad para disfrutar lo que Él nos da. ¿Cuánta gente puede tener mucho? Porque a veces hay una confusión con la prosperidad, ¿no es cierto? Uno piensa que uno es próspero cuando tiene muchos bienes materiales y otros que no tiene tantos no es próspero. Hay muchos que tienen muchas cosas, muchos bienes materiales y piensan que son prósperos, pero no pueden disfrutar lo que tienen. Ni siquiera tienen tiempo de ir a comer y disfrutar una buena comida porque tienen que trabajar mucho, están muy ocupados. No tienen tiempo.
En cambio, uno que a lo mejor gana menos, mire, yo escuché este ejemplo que me parece justo para traerlo a ustedes de quién es próspero y quién no es próspero. Para que se salga el concepto ese de que próspero es nada más aquella persona que es rica y que tiene mucho dinero. No, no es así. Hay una señora, tiene un hijo, tiene su trabajo y gana $2.500 al mes. Con esa plata le alcanza para pagar su renta, para pagar la luz, para pagar los servicios, le alcanza para comprar el mercado y comer bien todo el mes, y le alcanza para llevar al niño al colegio y poder disfrutar con él, pero ella trabaja de lunes a viernes. $2.500 gana y no le queda nada para ahorrar, o sea, justo para pagar todo. El caso número 2 es otra mujer, también con un hijo, pero ella trabaja de lunes a domingo y gana $8.000 al mes. Puede pagar todo lo que tiene que pagar y le sobra $4.000 de ahorro. ¿Quién es el que es próspero? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué el primero? Porque tiene tiempo de calidad con la familia, porque disfruta, tiene salud, tiene vida. En cambio, el segundo tiene mucho dinero, pero perdió la familia, perdió la salud, perdió todo. Y entonces confundimos qué es prosperidad. Y Dios quiere hacernos prósperos para que nosotros disfrutemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Él nos quiere bendecir en nuestra salud, nos quiere bendecir aun cuando estemos viejos, quiere bendecir nuestra mente, nuestras emociones. Él quiere permitirnos disfrutar la vida. Abundancia de prosperidad. Éxodo, el capítulo 13, ahí aprendemos lo que significa poner a Dios primero. Él quiere ser primero. Dios quiere ser primero. Éxodo capítulo 13, leemos el versículo 2 y después pasamos del 11 al 13. Y dice, conságrame todo primogénito. Está hablando Dios, le está instruyendo a Moisés. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. ¿Quién dice eso? Dios. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué está queriendo decir esto? Dios dice, conságrame cualquiera que abre matriz. ¿Quién es el que abre matriz? El primero. El primero que nace. Es el primogénito. El primero. Entonces, conságrame el primogénito. El primero que abra matriz entre los hijos de Israel, conságramelo. El que abre matriz, recuerden, estamos hablando del que abre matriz cuando nace, es el primero el que abre la matriz. El segundo y el tercero ya pasan por una matriz que ya está abierta. Pero el que abre matriz es el primero. Y Dios dice, me lo consagran a mí. Y dice, y no solamente a los hombres, a los seres humanos, sino también a los animales. Al primero que nazca, dice Dios, esos son míos. Míos.
Dice, cuando te hayas metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Dedicarás a Jehová todo primero, todo primogénito. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Es decir que las ovejas, los corderitos, los corderos que nacían, el primero que nacía macho, eso era para consagrarlo al Señor. El primero que nacía. Mas todo primogénito de asno, ahora está hablando de los animales inmundos, de los animales impuros, que no se podían consagrar al Señor. Solamente al Señor se consagraba a los que eran considerados animales puros. Entonces, pero dice que si vos aparte tenés ovejas, tenés corderos, tenés burros, y esa burra da una cría, ese primer burrito, lo que tenés que hacer, como es mío, dice el Señor, si me lo vas a consagrar a mí, si lo querés dejar vivo, entonces me tenés que sacrificar un corderito para redimirlo. Porque si no lo quieres redimir, entonces tiene que romperle el cuello. Es lo que dice ahí. Entonces, o sacrificas o redimes. Porque todo es mío, dice el Señor, el primero. Fíjense en que Dios no le está diciendo, mira, de todos los animales que tú tienes, elige uno que sea para mí. ¿Está diciendo eso el Señor? No. Está diciendo, tú tienes ahí una oveja, el primer hijo que dé esa oveja es mío, el primero. Eso significa que uno tiene que tener fe, porque si yo le doy el primer hijo de esa oveja a Dios, yo no sé si esa oveja va a vivir para darme otros más. ¿Quién sabe lo que le vaya a pasar a esa oveja? Pero yo tengo fe, yo le digo, el Señor me dice, el primero es mío, listo, ese primero es de Él, es de Él. Y Dios me promete que entonces esa oveja me va a dar abundante más cría. Pero el primero, ¿de quién es? Lo primero de quién es de Dios. Dios quiere lo primero, no quiere de lo que tú tengas y digas, bueno, le voy a dar a Dios. No, el primero, el que nazca, el que rompa matriz, es el primogénito, ese es mío. El primero. A Dios hay que darle ¿qué? Lo primero. Porque lo primero le pertenece a Dios. Y cuando se lo damos, lo estamos honrando y lo estamos reconociendo como nuestro Dios. En el video lo estaban reconociendo como Dios. ¿Por qué? Porque no lo consideraron primero. Si lo hubieran reconocido como Dios, hubieran dado ¿qué? Lo primero a Dios. Cuando damos lo primero, entonces yo reconozco a Dios. Y lo adoro, porque eso es una adoración. Amén. Una adoración. Dios no les pidió de los animales que ya tenían, denme uno, sino que dijo, el primogénito. El primero es mío. Con esto Dios estaba enseñando y estaba diciendo al pueblo, diciendo, yo soy el primero. Denme a mí lo primero. Lo demás serán de ustedes. Las crías que nazcan después, esas serán suyas. Pero el primero será mío. Primero será mío. Y ahora miren lo que dice Dios también en Éxodo, el capítulo 23, versículo 19. Dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. ¿Llevarás a dónde? ¿A dónde? A la casa del Señor tu Dios. ¿El Señor es tu Dios? Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Es importantísimo entender esto.
Porque si todo lo primero le pertenece a Dios, entonces ¿dónde debo llevar lo que le pertenece a Dios? Sino que a su casa. Si esto es de Dios, ¿a dónde se lo llevo? A su casa. Porque le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Es de Dios, no es mío, es de Dios. Y entonces Dios dice, tráiganlo a mi casa. Lo mismo habla con los diezmos. En Malaquías, el capítulo 3, versículo 10, dice, traigan íntegro. ¿Qué significa íntegro? Completo, sin que le falte nada. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento, ¿dónde? En mi casa. ¿A dónde hay que traer el diezmo? ¿A la casa de quién? De Dios. Dios dice, traigan el diezmo. Fíjense en que no está diciendo, denme el diezmo. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay ahí? La diferencia que hay entre traer y entre dar. Porque la diferencia está cuando usted da algo, ¿qué significa? Que ese algo que usted está dando, ¿de quién es? Es suyo. Y usted puede hacer con ese algo lo que usted quiera. Usted puede darlo, o usted puede no darlo, o usted puede multiplicar, usted puede hacer lo que quiere, porque ese algo, ¿de quién es? Es suyo. Usted lo está dando. Pero aquí Jesús, Dios no está diciendo, denme. ¿Qué está diciendo Él? Traigan. ¿Por qué? Porque es de Él. Se lo traigo a Él porque es de Él, no es mío. Le estamos llevando a Dios lo que es de Él. Por eso es que no le estamos dando nada a Dios cuando nosotros traemos el diezmo. ¿Por qué? Porque no es nuestro. ¿El diezmo de quién es? Es de Él. O sea que le estamos trayendo lo que le pertenece a Él. Este ejemplo es como, para que lo entiendan mejor. Ustedes me piden el carro prestado y yo les presto el carro. Ustedes van y lo usan. Y vienen a la semana y me traen el carro. Y vienen con lágrimas en los ojos. Y vienen, pastor, aquí vengo, todo espiritual, para traerte, para ofrecerte el carro. ¿El carro de quién es? ¿El carro no es mío? Entonces, ¿cómo te haces el espiritual para traerme algo a mí que no es tuyo, es mío? A veces así hacemos nosotros con el diezmo. Ay, Señor, vengo a traerte el diezmo. El Señor te dice, ¿qué me estás trayendo? Si eso es mío. Eso me pertenece. Eso no es tuyo. Así como Dios quiere que nosotros le traigamos los diezmos. Cuando le traemos los diezmos no le estamos dando nada a Dios. Solamente le estamos llevando lo que le pertenece a Él. Amén. Lo que es suyo. Y esto está muy claro en la Biblia. Ahí nos enseña que los primogénitos, como leímos, y los primeros frutos le pertenecen a Dios. Y por eso se lo traemos ¿a dónde? A la casa de Dios. Porque son de Él. Los diezmos no nos pertenecen a nosotros. El diezmo no se puede usar para nosotros. No podemos usar los diezmos para dárselo a la mamá. O no podemos usar el diezmo para pagar la universidad. No podemos usar el diezmo ni siquiera como ofrenda para un necesitado. No lo podemos usar el diezmo, porque el diezmo ¿de quién es? Es de Dios. El diezmo no es mío. Si nosotros acá pidiéramos ahora una colaboración para comprar algo que se necesita en la iglesia,
¿Usted de dónde saca ese dinero? ¿Lo saca del diezmo? No. El diezmo es de Dios. Esa colaboración usted lo saca de su 90% que Dios le da. Y si usted le da el diezmo a Dios, el 90% bendecido por Dios. Dios hace esta diferencia entre diezmos y ofrendas. Las ofrendas, Dios nos enseña que es la cantidad que tú propongas en tu corazón, que sale del 90%. Es la cantidad, esas son las ofrendas, lo que tú propongas en tu corazón dar. Pero los diezmos que son de Dios, ¿qué significa diezmo? 10%. Ese 10% Dios dice, tráiganlo a mi casa, porque eso es mío, es mío. Quiere decir que cuando tú cobras tu salario, si Dios es primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es el diezmo. Lo primero que haces. Tú tienes tu cheque, tienes tu salario, lo primero de ese cheque es de Dios. El 10% es de Dios. Tú no haces como hicieron ahí. La casa, los hobbies, las tarjetas de crédito, las vacaciones, todo esto. Y si a lo mejor me alcanzó o me sobró o si nada, bueno, Dios, lo lamento, para ti no hay nada. Cuando Dios es primero, Dios es primero. Y tenemos que demostrarlo, no hablarlo. No hablarlo, no con la boca así, Dios es primero, yo amo a Dios, yo todo con Dios, pero en la manera de hacerlo no lo estoy demostrando. Dios es primero. Y tenemos una promesa cuando lo hacemos, que Él nos ¿qué? Él nos bendice, Él nos multiplica, pero para eso hay que tener ¿qué? Fe. Fe. Usted tiene que hacerlo con fe, creyendo en las promesas de Dios. Dios te da una promesa si tú haces esto. Tú tienes fe y tú dices, sí, yo lo creo. Y entonces vas a recibir las promesas hechas en tu vida. Vas a recibir la bendición, vas a recibir la multiplicación de todo, que tú ni te vas a imaginar lo que Dios tiene. ¿O acaso no es verdad que cuando usted diezma ocurren milagros? Cuando usted necesita el dinero que está necesitando y usted diezmó, ¿no escuchamos el testimonio de Mario el domingo pasado? Dios no hace milagros, viene el dinero de donde usted menos se piensa que va a venir. Porque usted le creyó a Dios, usted confió en Dios, puso a Dios primero y Él no te va a defraudar. Tienes que tener fe, tienes que creerlo. Cuando tú diezmas, hasta no sé si lo pudiste notar a los que diezman, que las cosas no se te rompen. Que el carro, antes cuando no diezmaba, a cada rato tenía que ir al taller mecánico. Cuando tú comenzaste a diezmar, te empezaste a dar cuenta, wow, el carro no se me rompe. Las cosas en la casa tampoco se rompen. Yo no sé cómo, pero ahí tengo dinero para pagar aquí, tengo dinero para pagar allá. Las cosas salen, fluyen. No sé si te das cuenta de eso. Pero como tenemos el mal concepto, el próspero es el rico, el millonario, el de la casa de 8 millones de dólares. No es eso. La prosperidad que Dios te da. La prosperidad que Dios te da es que vivas una vida tranquila, en paz. Disfrútala. Disfrútala con lo que tienes. Y Dios te va a dar más abundancia si lo necesitas. Y Él te lo quiere dar, te lo va a dar más. Si quiere que tengas un auto mejor, tú no te tienes que volver loco por tener ese carro. Deja que Dios te lo dé, pero pone a Dios primero. Dios primero, Dios primero. Y Dios me daba esto. Cuando estaba orando, me decía esto el Señor. Que cuando nosotros damos el diezmo, no le estamos dando nada a Dios, porque el diezmo es de Él. Amén. Solo le estamos devolviendo lo que es de Él. Esto quiere decir entonces, y esto es lo que Dios me daba, que si nosotros solamente le damos el diezmo a Dios,
en definitiva, ¿qué le estamos dando a Dios? Nada. Si yo solamente vengo a Dios y le doy solamente el diezmo, ¿qué le estoy dando a Dios? Nada. ¿Por qué? Porque eso que estoy trayendo, no dando, eso que estoy trayendo, ¿de quién es? Entonces, ¿yo qué estoy dando? Nada. Nada. O al revés, miremos por el otro lado. Cuando nosotros entonces le damos ofrendas a Dios, nada más que ofrendas, no le doy diezmo, le traigo nada más que ofrenda a Dios. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Le estoy robando a Dios. Porque el diezmo, ¿de quién es? Y si yo no se lo doy, se lo estoy robando. Por eso en Malaquías, el capítulo 3, versículo 8, Dios le dice al pueblo, me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. A lo largo de toda la Biblia encontramos este principio de poner siempre a Dios primero. En toda la Biblia, cuando usted la lea, en cada hoja, en cada palabra, en cada sección, usted va a ver siempre que Dios es primero. Dios es primero. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículos 17 al 19. Josué capítulo 6, 17 al 19. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo, diga todo, lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando los israelitas estaban entrando a la tierra prometida y tenían que conquistar Canaán, que Dios les había mandado conquistar, tenían que luchar contra sus enemigos, tenían que vencer las ciudades donde estaban sus enemigos. Y a la primera que tenían que luchar, que tenían que vencer cuando entraban a la tierra prometida, era Jericó. La primera ciudad que ellos tenían que vencer y que Dios les había dicho, es de ustedes, se las entrego. La van a conquistar. ¿Se acuerdan cuando dieron las vueltas, gritaron y las murallas se cayeron? Pero Dios le dijo, esa primera ciudad que ustedes conquisten, la primera ciudad, ¿de quién va a ser? Mía. Lo primero que ustedes vayan a conquistar, ustedes van a conquistar más ciudades después. De esas sí, esas van a ser para ustedes. Van a sacar de ahí el botín que ustedes junten en esas ciudades, eso sí será para ustedes. Pero de esta ciudad, todo ese botín, todo lo que haya en esa ciudad, todas las riquezas, todas las telas, todo lo que haya de ropa, de oro, de plata, de bronce, todo eso no lo pueden tocar, porque si lo tocan, serán destruidos, porque todo eso es mío. Todo eso es mío. No se llevarán nada. Ahora, ustedes pónganse en lugar del pueblo de Dios. Ustedes se pueden imaginar, vienen 40 años de estar dando vueltas en un desierto. Y de repente Dios les entrega una ciudad rica, con todo tipo de comida,
con carne sabrosa, bistec de cerdo, asado, cordero, todas las clases de frutas, tienen ropa, tienen zapatos, tienen todo, frente a ellos tienen todo. Y ellos vienen de 40 años de caminar en el desierto, donde no estaban siempre con la misma ropa. La Biblia dice que Dios les renovaba la ropa, que los zapatos no se les gastaba. O sea, siempre estaban igual y comían siempre, durante los años, una sola comida. ¿Cuál era? El maná. Y de repente se encuentran con todos esos animales, se encuentran con todo. Y Dios le dice, eso no lo pueden tocar. Eso es mío. Y cualquiera que se atreva a tocarlo será destruido. Porque lo primero le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo primero de Dios dice, lo primero es mío. Yo soy el primero y lo primero es mío. Y todos ustedes saben que todos obedecieron menos uno. Uno que pensó, que dice, pero ¿qué va a decir Dios? Si yo toco, si yo uso el diezmo para esto, para aquello, para lo otro, o si yo no se lo traigo, o quién sabe cómo lo necesito, entonces Dios me va a entender, Dios me va a comprender. Así pensó Acán. Acán, que dice, fue el único que no obedeció a la orden de Dios y se robó el oro, se robó las telas, se robó hay unas cuantas cosas que le pertenecían ¿a quién? A Dios. Y se lo escondió debajo de su tienda. Y trajo maldición al pueblo de Dios. Porque las próximas batallas que tenían que ir y librar y ganar, que iban a ser mucho más fáciles que Jericó, las perdían. Y entonces ahí Josué va a Dios y le pregunta, ¿qué está pasando, Dios? ¿Dónde estás? Que no podemos ganar la batalla. Es que alguien tocó lo que no debía haber tocado. Alguien tocó lo que yo dije que no toquen porque era mío. Y tienen que descubrirlo. Y dice Josué que empezó a investigar por cada tribu. Y empezó por una, por otra, por todos los ancianos, investigando hasta que llegó donde estaba Acán. Yo creo que investigó y empezó y fue el último Acán, porque yo creo que Dios le estaba dando tiempo a Acán para que se arrepintiera. Por eso lo dejó a lo último, porque Acán sabía que Josué estaba buscando el que había robado, porque Dios le había dicho, pero este no se arrepentía. Cuando cayó que Josué lo enfrentó, entonces Acán le dice, sí, lo que pasa es que yo lo agarré porque lo vi tan útil, lo vi tan bueno. ¡Pum! ¿Cómo terminó? Él y toda su familia apedreados. Murieron. Y dice, me salvé porque es en el Viejo Testamento. Cuidado. Ananías y Zafiras, Nuevo Testamento. Caso similar. Y también murieron. Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es donde la misericordia de Dios es larga. Y la ira de Dios es lenta. Pero no significa que cuando el día llegue, llega. Si nosotros podemos entender esta revelación de que Dios es primero, iglesia, si podemos entender esta revelación de poner siempre a Dios primero, todo nos va a ir bien. Todo nos va a ir bien. Tenemos también el caso de Abraham e Isaac. Cuando todos sabemos la historia, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Ahí en Génesis 22:12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. ¡Wow! ¡Qué prueba para Abraham! Pero Abraham le creyó a Dios. Que cuando ya le estaba por entregar lo que Dios le había pedido, todo,
Lo único que él tenía, lo más valioso que Abraham tenía, su único hijo, su primogénito, Dios se lo había pedido, dámelo a mí. Abraham fue, acá está. Y cuando lo iba a sacrificar, dice, alto. Porque ahora sé, Abraham, que si tú eres capaz de darme tu primogénito, yo ahora puedo confiar en ti para darte las naciones. Ahora puedo hacerte padre de naciones. Ahora puedo confiar en ti para darte todo lo que vas a tener. Y miren la vida de Abraham. También porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. Fíjense que dice una ofrenda, no dice lo primero de su cosecha. ¿Qué le presentó Caín? Una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también, fíjense en Abel que presentó al Señor ¿qué? Miren la diferencia con Caín. Miren, con Caín simplemente se dijo, presentó una ofrenda del fruto de la tierra, nada más. Pero miren que hablan de Abel. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos. Lo que le explicaba recién, el primogénito, el que nacía de esa cría, el primero, lo primero, no es que tenía mucho, el primero, lo mejor, el primogénito, se lo presentó a Dios con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se dan cuenta la diferencia? Abel trajo lo primero y lo mejor y se lo entregó a Dios. Caín, ¿qué hizo? Trajo lo que él pensó que iba a ser aceptable a Dios. Él trajo lo que le sobró. Él trajo lo que tenía ya, de todo lo que ya había cosechado, de todo lo que tenía, dijo, bueno, esto se lo voy a dar al Señor. No, que cuando salió la cosecha, dijo, wow, esta es mi primera cosecha, esto es para Dios. Pero Dios aceptó la ofrenda ¿de quién? De Abel, no la de Caín. Si Caín hubiera traído su primera cosecha, Abel trajo porque era ganadero, trajo el cordero. Él era agricultor. Pero si Caín hubiera traído su primera cosecha, ¿Dios se lo hubiera aceptado? Porque era lo primero de la cosecha. Era haber puesto a Dios primero, honrar a Dios, honrar a Dios. Por eso Dios no hace diferencia de personas. Dios no bendice a uno sí y a otro no. No, Dios no hace diferencia de personas. Pero tú no le digas a Dios que te bendiga cuando tú no estás haciendo lo que Él te dice que hagas. No le digas a Dios que te bendiga cuando tú no haces lo que Él te dice que tú hagas. Algunos pueden culpar a Dios. Ay, pero Dios hace diferencia de personas. Mira cómo lo bendice a Él, mira cómo no me bendice a mí. ¿Qué estás ofreciendo a Dios? Que hoy, iglesia, todos podamos entender esta revelación de que Dios es primero. Amén. ¿Podemos entender? Dios nos está hablando. ¿Qué significa poner a Dios primero? Yo creo que no te vas a olvidar nunca más de este mensaje. ¿Qué significa poner a Dios primero? Porque Dios no puede ser segundo. Dios nunca puede ser segundo. Porque Dios siempre es primero. Dios nunca aceptará lo que te sobra. Nunca. Dios nunca va a aceptar que tú lo pongas a Él después de haber hecho otras cosas. Nunca. Por ahí se dice que todas las religiones llevan a Dios. Mentira. O ponen a la misma altura a Jesús y lo ponen a la misma altura que el Buda o lo ponen a la misma altura que Mahoma. Mentira.
Eso no es cierto. Primero, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, Jesús nunca está a la altura de nadie, ni está igual que nadie, ni está por debajo de nadie. Jesús siempre está a la cabeza, siempre está arriba, porque Él siempre es primero. Él es primero. Él no tiene iguales. Él está por encima de todo. Él es cabeza. Si Dios corriera una carrera, nunca ganaría la medalla de plata. Nunca. ¿Cuál ganaría Dios? La de oro. Nunca ganaría la de plata. Nunca saldría en segundo lugar. Porque Dios es primero. Él siempre es primero en todo. Dios nunca puede ser segundo en tu vida. Porque entonces no estás obedeciendo el primer mandamiento que Dios te da. Dios no puede ser segundo en tu vida. Por eso dice, traigan los diezmos. Y pruébenme. Y van a ver, si no abro las ventanas de los cielos, derramo bendición sobre ustedes abundantemente. Y reprenderé al devorador por ustedes. Pruébenme a ver si yo no lo hago. A mí me dan lo primero, dice Dios. Este no es un mensaje para manipularlos, para nada. Este es un mensaje para que podamos entender cómo Dios quiere bendecirnos si nosotros le obedecemos, si nosotros hacemos las cosas no a la manera mía, sino a la manera de Dios, a la manera de Él. No hacer las cosas como yo pienso que deberían ser, sino como ya Dios la estableció. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos piensan que Dios quiere bendecirnos? Poner a Dios primero es lo que estamos haciendo ahora poderosamente en estos 21 días de ayuno. Estamos poniendo a Dios primero. En estos 21 días de un año que está comenzando, buscándolo a Dios primero. Estamos diciendo, Señor, mira, te presento a mi familia, mi vida, mi cuerpo. Te entrego todo en este ayuno para honrarte, para darte honor. Qué bueno que es darle lo primero a Dios. Qué bueno que le des a Dios lo primero de tu tiempo. Todos los días cuando te levantas, cuando abres los ojos, que lo primero sea, dale gracias a Dios. Lo primero cuando te levantas. Dale el primer día de la semana a Dios. Dale el domingo a Dios. Y todos los demás días de la semana lo vas a ver bendecidos. Cuando tú le entregas a Dios lo primero, dale el primer $1 de cada 10 que tú vas recibiendo. Ponlo a Dios primero. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y entonces todas, las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos lo creen? Amén.